Buenos días, ¿me podrían confirmar que se escucha, por favor? Listo, perfecto. Ahí están viendo la pantalla. Ah, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a darle inicio de una vez a esta sesión del día de hoy. Esta sesión la habíamos aplazado un par de semanas precisamente por unos problemas técnicos, luego porque tuvimos un día feriado en Colombia, pero el día de hoy podemos darle finalmente la realización y vamos a revisar este tema tan interesante. Entonces, lo vamos a abordar de una manera muy sencilla, de una manera muy breve, que es nuestra intención por parte de Distrito Financiero. Mi nombre es Alejandro Osorio, yo soy analista dentro de la oficina. Nosotros somos Distrito Financiero, llevamos algo más de 13 años dentro del mercado capacitando traders a nivel Latinoamérica, en este caso también en alianza con FX Street para Europa. Y nuestra intención es esa, básicamente, llevar el trading a una manera más sencilla de entender, llevar todos estos conceptos a una forma en la que cualquier persona pueda entenderlos. Y en este caso vamos a abordar un tema bien interesante que es las divisas de Latinoamérica en Forex. ¿Por qué? Precisamente porque cuando hablamos de Forex, la mayoría de personas solo operan los pares principales, solo operan las monedas, digamos, de Europa, las monedas de Estados Unidos en este caso, que eso viene siendo América también, pero vamos a ver para Latinoamérica cómo las monedas en Forex o cómo las cotizaciones de las monedas de cada uno de estos países pueden llegar a ser una buena opción o quizás no sean una buena opción. Entonces vamos a darle un vistazo a todo este tema. Dentro del contenido para nuestra sesión del día de hoy tenemos los pares más relevantes dentro de la sección de los pares exóticos, que ya les voy a explicar por qué se les llama así. Tenemos algunos de los que son más operados dentro de Latinoamérica. También tenemos oportunidades y desafíos de estas monedas. Tenemos dentro de la revisión del trading en general, siempre tenemos que tener en cuenta el análisis técnico. También vamos a ver un poquito de fundamental y por qué posiblemente no nos funcione tan bien como los pares principales. También vamos a ver una estrategia que puede que les funcione a ustedes, que también es de manera muy sencilla. Y finalmente vamos a ver cómo gestionar los riesgos vía costos, ¿no? Pues sabemos que la mayoría de los contratos que negociamos, en este caso para operar Forex, tiene algunos costos asociados como spread, como comisiones, como swaps. Entonces vamos a ver en temas particulares cómo nos puede llegar a afectar este tema a la hora de operar un par como una moneda en Latinoamérica. ¿Listo? Entonces vamos a darle inicio. Simplemente la definición nuevamente del mercado de Forex, que se las quiero traer otra vez, precisamente para tener en cuenta qué es lo que estamos negociando. Entonces, Forex, también conocido como FX o mercado de divisas, así lo van a conocer de diferentes maneras, es un mercado que a la final está descentralizado. Ya les voy a explicar qué es, donde se intercambian diferentes monedas a un precio determinado. ¿Qué significa descentralizado? Que no tenemos una regulación específica dentro de la mayoría de países. Hay unos que sí lo tienen regulado, pero descentralizado significa que no en todo lado está regulada la parte de su negociación. No significa que sea ilegal, no significa nada de eso, significa simplemente que apenas se está empezando como a centralizar o a regular. Que a la final, como es un mercado emergente, ¿qué significa esto? Que pues apenas se está iniciando, pues digamos, va desde 2008 hacia arriba, incluso un poco antes, pero es un mercado a la final reciente. Con las corrientes tecnológicas nuevas, con la llegada de nuevas plataformas, de nuevos brokers, pues el mercado se ha ido ampliando, por eso se está empezando a regular. Digamos, en Colombia ya se está empezando a regular, en España ya tienen brokers regulados, en Europa también, entonces digamos que ahí va cambiando un poco la perspectiva de esto. La tenemos como tal la negociación por valorización de monedas a un precio determinado. Entonces es el mercado financiero más grande del mundo y es un mercado que todo el tiempo está negociando en diferentes sesiones, precisamente porque pues digamos que se volvió globalizado. Entonces tenemos
perdón, acá tenemos el volumen más grande de negociación diario que supera los 6 billones de dólares. Y en este caso lo que hacemos es a la final especular o comprar contratos que nos van a seguir el precio de un activo específico, en este caso dos pares de monedas. Entonces, como una moneda se va em, a evaluar mientras la otra se evalúa, entonces como una sube su valor mientras la otra lo disminuye, por eso se comparan dos monedas, ¿listo? Ahora, esta es de hecho la diapositiva más pesadita porque tenemos mucha información, pero entonces, ¿qué factores nos afectan a nuestras divisas en la cotización? Entonces, esta es la manera más general y también la tenemos, digamos que aterrizada a la parte de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos crecimientos económicos o crecimiento del PIB. Entonces, dentro de las cotizaciones, nosotros para revisar cómo está la salud de la economía de un país o cómo se encuentra en materia de inflación, de subida de los precios, de la parte productiva, lo que podemos revisar en este caso en primer medida es el PIB. Entonces, un mayor crecimiento del PIB nos indica una economía saludable y una mayor demanda de la moneda, lo que puede llevar a su apreciación o a su avalúo, que era lo que les hablaba antes. Entonces, por ejemplo, si en Europa tenemos un crecimiento de un mes a otro para el PIB, significa una economía saludable para el mes anterior, una mayor demanda de la moneda o una confianza en esta moneda, lo que significa que posiblemente el euro con respecto a otra moneda, en este caso la que más se opera es euro dólar, puede llegar a subir. Entonces, de esa misma manera lo vamos a pensar con Latinoamérica, pero ya vamos a ver por qué no nos funciona tan exactamente como en los pares mayores. La inflación también es un tema que a la final afecta muchísimo a los mercados y nos puede llegar a dar em, posibilidad de negociar a la final. Recuerden que estamos especulando por la cotización de los precios, entonces, de una moneda. Entonces, cuando una moneda está inflada, es una moneda que es más costosa. Entonces, digamos que ahí lo que vamos a jugar es con el poder adquisitivo de las personas y con una alta inflación, que es nuestro segundo ítem, tenemos que va a subir el poder adquisitivo o va a disminuir el poder adquisitivo de la moneda y eso puede generar una depreciación. Entonces, cuando perdemos poder adquisitivo de una moneda, significa que con la misma cantidad vamos a poder comprar menos cosas. Eso puede generar una depreciación de la moneda o puede generar, por el contrario, que la moneda llegue a subir su valor en términos de Forex, que a la final es qué tanto necesito yo de una moneda para comprar la otra. Tercer tema que tenemos importante a la hora de cotizar divisas, tenemos las tasas de interés, que es como lo que más centramos nuestra atención a la hora de ser traders, y es que las tasas de interés más altas atraen inversiones extranjeras, aumentando demanda de la moneda y su apreciación. Pues no significa que si te dicen que las tasas de interés altas para la cotización como trader están malas, no significa eso. Realmente lo que significa es que al tener una tasa de interés más alta, pues básicamente conseguir dinero prestado en esos países puede llegar a generarte más rendimientos. Entonces, para las personas que hacen este tema de inversiones en, piensa en bonos o de pronto adquirir créditos, pues para ellos las tasas de interés van a ser de gran ayuda. Entonces, ahí podemos también tener como una vista de lo que posiblemente puede llegar a pasar dentro de los países y lo que puede llegar a funcionar como, pues a nosotros como traders. Como cuarto tenemos la balanza comercial. Esta no es de gran impacto, sin embargo, sí nos mueve algunos pips dentro de nuestras gráficas y es que, em, bueno, digamos esta palabrita superávit, es que como que pensémoslo en que tenga un mayor rendimiento del esperado, entonces digamos que un superávit comercial indica que el país exporta más de lo que importa, y esto genera una mayor demanda de su moneda. Entonces, fíjense que ya vamos cuatro factores y todavía tenemos tres por ahí. Entonces, vamos a ver que el tema de la cotización de una divisa depende de muchos factores que también podemos ir evaluando uno por uno. Entonces, también tenemos estabilidades políticas que pueden llegar a generar confianza en las economías y atraen inversionistas. Entonces, nos puede llegar a fortalecer la moneda. Entonces, un tema que, digamos, para el caso de Colombia,
la estabilidad política es algo que nos ha costado muchísimo. Entonces, cuando vemos la cotización de nuestra moneda en particular, el peso colombiano tiene una inestabilidad, precisamente porque si una semana sale un tema de que genere controversia en materia política, pues nos va a llegar a afectar nuestra cotización en el mercado internacional. Entonces, tenemos esos eventos, también digamos las elecciones pueden generar incertidumbre y una volatilidad bien interesante en el mercado. Otra cosa que son eventos geopolíticos, digamos que la parte geopolítica es una parte que no se puede llegar a controlar en materia de predicciones. ¿Por qué? Porque pues los eventos geopolíticos pues incluimos cosas como las guerras, los conflictos internacionales y desastres naturales. Entonces eso viene a la final siendo un riesgo externo, un riesgo que no podemos controlar. em, y básicamente pueden generar la inestabilidad o pueden generar una valorización también de la moneda. Entonces siempre están las dos caras de la moneda, valga la redundancia, y es que mientras una moneda se va a devaluar, la otra moneda siempre tiende a valorizar su cotización. Y finalmente tenemos la demanda de consumo, que es más como lo que consume cada una de las personas dentro de su economía. Eso indica que un mayor consumo interno tiene una economía a la final fuerte, porque pues está moviéndose el tema de las ventas de productos y servicios, y esto genera una mayor demanda de la moneda. Entonces, fíjense que hay varios factores, por eso les decía que esta es como la diapositiva más pesada, porque nos indica que dentro de los países existe la posibilidad de que su moneda se mueva por muchos factores, ¿no? Entonces, no es como que te digan, no, es que el euro simplemente se está valorizando porque tenemos una mayor tasa de interés. Es uno de los factores, pero también tenemos que empezar a revisar todo este tema. Lo mismo con el peso colombiano. Muchas veces, yo me acuerdo que hace unos años decían que, o bueno, también lo dicen ahora, pero cuando el presidente salía a hablar, decían que eso fijo se va a caer la moneda y va a empezar a subir otra vez el dólar. Y efectivamente, para ese momento subía en una temporalidad pequeña, pero lo que más afectaba era el tema de las balanzas comerciales, que es básicamente importaciones y exportaciones. También afectaba el tema de la inflación, que nosotros todavía la tenemos en dos dígitos. Entonces, todos estos temas, si no los tenemos en cuenta, nos van a llegar a afectar en gran medida en nuestra cotización o en nuestra valorización de la moneda. ¿Listo? Ahora, como les comentaba ahorita, vamos a revisar cuáles son los pares importantes cuando queremos revisar los, las cotizaciones de Forex en Latinoamérica. Entonces, ahí tienen en pantalla las principales dentro de los exóticos. Entonces, ¿qué significan pares exóticos? Ya les voy a dar oportunidades y desventajas. Pero entonces tenemos al dólar estadounidense con respecto al peso mexicano, tenemos al peso mexicano contra el euro, tenemos al real brasilero contra el dólar, real brasileño contra el euro, peso chileno contra el dólar y peso chileno contra el euro. Entonces, fíjense que la mayoría de pares, bueno, todos, tienen una moneda principal. ¿Qué significa moneda principal? Tenemos acá al dólar, tenemos una moneda fuerte como el euro, sí, nuevamente el dólar, nuevamente el euro y así sucesivamente. Entonces, fíjense que a pesar de que son monedas relevantes para Latinoamérica, lo que hacen es mezclarse con unos pares mayores, o bueno, con unas monedas mayores, perdón, para generar unos pares exóticos que dentro de la cotización de Latinoamérica también pueden llegar a generar una cantidad de beneficios importante. Ahora, ¿qué pasa? Entonces tenemos la parte muy buena, por eso les dejaba, lo dejamos muy cortico y simplemente vamos a revisar qué es lo que pasa. Tenemos una alta volatilidad. Entonces, ¿qué significa? Recuerden que la volatilidad dentro de las negociaciones de Forex significa que cuando tenemos movimientos muy volátiles o movimientos muy grandes, saltos en los precios, es porque nos faltan actores dentro del mercado, ¿no? Entonces tenemos una compra en un precio muy, digamos que económico, luego tenemos un salto del precio a la parte alta, entonces tenemos ahí como un salto en los precios que nos genera volatilidad y es donde vemos que hay, digamos que una valorización grande dentro de estos pares, ¿no? Entonces, ¿por qué existe eso? Porque vemos un tema de alta volatilidad. Precisamente la volatilidad mencionada puede ser un riesgo, en este caso para nosotros, puede ser una oportunidad, pero también puede ser un riesgo, ya que puede provocar
pues así como te puede generar a ti como trader una ganancia muy grande por un movimiento de estos, donde no hay tantos actores dentro del mercado, también te puede generar pérdidas, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y es que la volatilidad se ve reflejada en los movimientos verticales direccionales del precio. Entonces, funciona por ese lado. ¿Qué pasa? También tenemos oportunidades de crecimientos nuevamente económicos, y es que las economías de algunos países de Latinoamérica, si lo pensamos, han experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Entonces, esto aumenta, impulsa la demanda como tal de sus monedas. ¿Sí? ¿Qué significa la demanda de sus monedas en particular? Que los inversionistas extranjeros están teniendo más confianza en lo que está haciendo el país y empiezan a inyectar más dinero dentro de esa economía. Entonces, eso, vía balanza comercial, vía tasas de interés o vía inflación, empiezan a ayudar al país a tener una mayor salud económica. Entonces, todo eso nos genera retornos positivos para los inversionistas que estamos especulando por los precios de la moneda. Por ejemplo, entonces tenemos que, para el caso particular nuevamente colombiano, tenemos que la economía colombiana, donde llegue a crecer a un ritmo promedio anual del 4% en la última década, digamos que esto puede llegar a contribuir al fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar. Y si se fijan, para el caso nuevamente de nosotros, tenemos una valorización del peso colombiano con respecto al dólar, por una serie de factores que a la final están llevando a la cotización de este par a, digamos que estabilizarse debajo de los 4.000. Entonces no es que ya vaya a llegar a tener una paridad 1 a 1 o una paridad un poco más tranquila. ¿Qué significa paridad? Que pues que el precio vaya a estar casi que igual a igual con respecto al otro par. Entonces no significa eso, pero significa que va a tener una cotización un poco más baja, para poder comprar dólares en este caso, o para poder comparar la moneda peso colombiano contra el dólar estadounidense. ¿Qué es otra oportunidad que nos puede generar negociaciones en trading en Forex de Latinoamérica? También el aumento de las exportaciones, por ejemplo, para volver al tema de la balanza comercial. Entonces, un aumento de las exportaciones de productos básicos desde Latinoamérica en particular genera, pues la salida de muchos productos hacia el extranjero. ¿Qué pasa con eso? Eso fortalece, la demanda de la moneda local, beneficiando a los inversionistas en Forex. Entonces, un ejemplo es para el caso de Brasil. En el real brasileño se ha visto en los últimos, meses fortalecido por el aumento de las exportaciones de soya y pues algunos productos agrícolas. Ellos tienen un montón de variedad y eso también los ha ayudado a crecer un montón. Em, También tenemos inversiones extranjeras, nuevamente con el tema del crecimiento económico. Tenemos que un aumento de las inversiones extranjeras directas en Latinoamérica nos ha contribuido a la valorización pues, de las distintas monedas locales dentro de los países. Entonces, las empresas multinacionales, que están en varios países al tiempo, tienen, la posibilidad de buscar inversiones en economías emergentes o economías en crecimiento con, pues una mano de obra un poco más barata, precisamente porque las monedas de ellos están ahorita con una cotización mucho más fuerte y, pues tienen recursos más abundantes. Entonces genera un mayor flujo de divisas hacia la región. Entonces piénsenlo nuevamente con el peso colombiano, que pues el caso es bien sencillo. Entonces tenemos que el peso colombiano tiene una cotización en el mercado internacional de 3.000, en este momento está sobre los 3.870. Entonces, al tener esa cotización, ¿qué pasa? Que con el aumento de las inversiones por parte de otros países, vamos a tener una inyección de, pues, como tal de la moneda, en este caso dólar estadounidense, que es como la comparación principal del peso colombiano. Entonces, si una empresa multinacional busca invertir en dólares, pues para ellos va a ser mucho más económico, precisamente porque nosotros tenemos una moneda con una cotización algo más baja. Entonces, van a generar, a la final, los costos para ellos van a ser mucho más económicos y buscan precisamente por eso entrar a los países emergentes o los países en donde, pues todo les va a salir muchísimo más económico. Y pues para nosotros como Colombia en este caso nos va a funcionar precisamente porque nos ayuda a valorizar nuestra moneda, pues por la inyección de dinero dentro de la economía que nos hace que circulen más los bienes, que se genere una mayor demanda, una mayor oferta de productos también. Entonces, si se fijan, yo sé que es un poquito complicado tener tantos conceptos al tiempo, pero, pero si lo revisamos,
todo nos va a llegar a funcionar para el momento que queramos especular en los precios o a la final buscar la posibilidad de comprar, por ejemplo, peso mexicano o de vender real brasileño, cualquiera de esos nos puede llegar a funcionar. ¿Listo? Ah, bueno, perdón. Y el último punto que es la diversificación de nuestro portafolio. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos una diversificación, como su nombre lo indica, es como tener varios activos y todos los activos de diferentes tipos de mercado. ¿Para qué? Para aprovechar las volatilidades por un lado y también para poder aprovechar el tema de, pues de que si de pronto un par que estemos operando o alguna acción o alguna otra cosa que tengamos dentro de nuestro portafolio no está generando la volatilidad suficiente o no está generando la liquidez suficiente, em, pues tenemos más opciones para poder invertir. Entonces, en este caso tenemos la cotización con movimientos direccionales más fuertes que nos pueden llegar, obviamente, a generar muy buenas oportunidades, pero también los riesgos también se aumentan de la misma manera. Desafíos. No todo, en este caso, va a ser perfecto para la posibilidad de operar divisas en Latinoamérica y tenemos unos desafíos que nuevamente, por eso les indicaba que es la volatilidad y es precisamente que como no tenemos tantos datos, por eso se conecta con la información limitada y el riesgo político, como no tenemos mucha información dentro de nuestro radar, podríamos decirlo así, o dentro de nuestras herramientas de análisis fundamental para los pares de Latinoamérica. Lastimosamente en este momento es más difícil tener un control exacto como lo tenemos para los pares mayores en el resto del mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque, pues, digamos, en el caso del análisis de las noticias fundamentales, nosotros, pues, inevitablemente necesitamos el calendario económico y este calendario nos lo brinda, en este caso, FX Street y, pues, digamos que la mayoría de calendarios, no solo el de ellos, sino la mayoría tienen los datos bien importantes de los pares mayores. Obviamente también uno lo puede filtrar y tener la posibilidad de buscar los menores, pero la información es algo más limitada por simple regulación de los países. Entonces, al tener información limitada, tenemos la, digamos que la especulación, digamos, un poco más alta. Entonces, existe algo más de riesgo. Recuerden que es la exposición a la incertidumbre. Entonces, cuando no sabemos qué va a pasar, simplemente vamos a especular por la cotización de la otra moneda. Entonces, recuerden que como tenemos al dólar y tenemos al euro, pues entonces en este caso vamos a estar dependiendo de lo que hagan estas monedas y no directamente lo que haga, por ejemplo, el real brasileño o en este caso el peso colombiano para poderlo analizar. Digamos que sí tenemos también los datos de inflación, sí tenemos cómo van a salir las tasas de interés, pero las cotizaciones no son direccionales en este caso. Entonces ahí nos puede llegar a generar una afectación. El riesgo o la inestabilidad política, digamos que dentro de Latinoamérica, lastimosamente es algo que nos afecta mucho en temas de corrupción, en temas de inestabilidad, y esos son desafíos que a la final dentro de Latinoamérica nos puede generar mucha más incertidumbre y afectar negativamente el valor de estas monedas. Entonces, un ejemplo reciente para Latinoamérica es el tema de Venezuela o el tema de Argentina, en donde la hiperinflación y la inestabilidad política nos generaban una fuerte depreciación del bolívar, perdón, llevándolo pues a unos niveles en donde ya ni siquiera alcanza 1 millón de bolívares para comprar muchas cosas en donde, pues digamos que en una economía saludable, 1 millón de la moneda que estemos como tal cotizando o comprando, pues digamos que sí nos alcanza para bastantes cosas, dependiendo de la posición de la inflación. Entonces, esos son unos temas que nos pueden, o unos ejemplos, perdón, que nos pueden hacer entender cómo funcionan las economías. Lo mismo con Argentina. O sea, Argentina tiene una hiperinflación y cuando la inflación pasa a unos niveles, digamos que ya muy exagerados o unos niveles muy altos, pues como tal la cotización de la moneda, pues no va, digamos que sí, se está, digamos que puede llegar a estar, entre comillas, costoso porque está inflado el precio, pero lo que pasa es que cuando está inflado en algún momento se va a estallar y cuando tenemos hiperinflación, para el caso de los países particulares como Venezuela o Argentina, pues ya no nos va a alcanzar el dinero que tenemos para comprar casi nada. ¿Por qué? Porque todo está costoso. Cuando todo está costoso, llega un punto en el que ya el mercado no va a aguantar más y les toca pasarse a otra moneda. Como pasa en Venezuela, que también tienen dólares, o como pasa en Argentina, que también tienen la posibilidad de comprar en dólares.
¿Listo? Em, bueno, otro tema también que también es un desafío, va relacionado al tema de la balanza comercial nuevamente, y es que la dependencia de las exportaciones de materias primas puede jugar en contra de los países emergentes. Entonces, sí es bueno que tengamos exportaciones y que tengamos un crecimiento en materia de inversión extranjera directa, pero digamos que todo en exceso viene siendo malo. Entonces, cuando los países en Latinoamérica dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas, como por ejemplo el petróleo, que es una de las principales, algunos minerales también y otros productos agrícolas, pues digamos que un país depende mucho de la negociación de mercado de estos precios. Entonces, los precios de estas materias primas pueden llegar a ser volátiles simplemente por un efecto de oferta y demanda o por la competitividad que existe en los otros países, y una caída puede afectar negativamente la moneda local. Entonces, un ejemplo que también les traigo viene siendo el tema de Ecuador, entonces cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de petróleo. También pasó mucho con Venezuela y también pasó en un tiempo con Colombia, en donde dependíamos únicamente de este activo, y en el momento en el que no existiera mucha oferta y simplemente el precio se cayera, pues el tema de la balanza comercial del país empezaba a caer. Entonces, fíjense que toda esta cantidad de conceptos que les estoy brindando dentro del webinar nos van a poder servir pues para poder nosotros como traders también tomar oportunidades de las cotizaciones de estos activos. ¿Listo? Ahora el análisis técnico. Digamos que las tendencias, los soportes y resistencias y los indicadores siempre van a funcionar para la mayoría de los activos. ¿Por qué? Porque pues son niveles que, digamos que estadísticamente, o en este caso para la cotización de Forex, de acciones o demás, pues nos va a funcionar bastante bien. Entonces tenemos movimientos sostenidos en una dirección particular. Lo de siempre, tenemos tendencias alcistas, bajistas, o donde no existe tendencia, que es la lateralidad o los rangos de precios, en donde no se pasa ni de un precio superior ni se pasa de un precio inferior, se queda como negociando en los mismos precios, como lo que vemos por acá en la pantalla. Entonces, digamos, si se fijan acá en esta linecita azul, existe una lateralidad porque no pasa ni de este precio ni de este precio. Entonces empieza como simplemente a oscilar entre esos dos. También soportes y resistencias es una manera muy, 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 muy sencilla de revisar el trading, y esos son los niveles del precio en donde la oferta y la demanda dominan, provocando rebotes y retrocesos. Entonces son precios interesantes, precios que posiblemente pueden ser muy atractivos para los inversionistas, en este caso para nosotros como traders, y generan unos rebotes o retrocesos que, si son en la parte superior, vienen siendo resistencias porque pues resiste a que el precio siga subiendo, o en la parte inferior soportes, que viene siendo, como su nombre lo indica, que soportan al precio y no lo dejan caer más. Indicadores técnicos, como siempre les he indicado, funcionan en temporalidades más grandes y son herramientas matemáticas que analizan simplemente el comportamiento histórico de los precios para poder darte a ti unas pistas de cómo puede llegar a funcionar en el futuro. Es básicamente muy matemático, muy estadístico, y nos puede llegar a funcionar dentro de nuestro análisis técnico. Ahora, para el tema del riesgo, que es la parte final de nuestro webinar, tenemos el spread y las comisiones. Entonces, los pares exóticos, como las monedas de Latinoamérica, pueden tener unos spreads un poco más amplios y unas comisiones también mucho más altas que los pares principales, como el euro dólar, como el dólar yen, como el dólar canadiense o el dólar franco, pues algunos de los principales que operamos, y principalmente se debe a que son mercados menos líquidos y con mayor volatilidad. Entonces, nuevamente vamos al concepto de volatilidad, y es precisamente que como no hay tantas personas en ese momento metidas dentro del mercado, llámese institucionales, llámese retail, llámese brokers o lo que esté dentro de la contraparte de una persona que está negociando, como no tenemos muchas personas o muchos actores, existe mayor volatilidad. Entonces genera mayor riesgo para los brokers, precisamente porque no se sabe a ciencia cierta, dependiendo el tipo de ejecución que tengamos, si la orden se va a generar una contraparte. ¿Qué significa la contraparte? Que como cuando tú compras una orden de, por ejemplo, euro-dólar, hay otra persona que tiene que venderte ese contrato. Entonces, cuando hay volatilidad es precisamente por eso, porque entonces no hubo muchas negociaciones en toda la mitad de esa vela, y se generó un salto grande en el precio. Entonces, eso genera mucho riesgo, y precisamente por eso los brokers se cubren, generando unos costos de transacción algo más altos.
por eso tenemos unos spread tan grandes. Sí, pues digamos que nos pueden generar a nosotros rendimientos grandes si lo analizamos de manera correcta, pero, pero pues en este caso son pares mucho más costosos. Entonces eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta también, porque pues hay personas que les gusta operarlo, pero tenemos ahí como los, los puntos a tener en cuenta de la falta de información, del tema de que afecta mucho más las balanzas comerciales, la inflación y demás con respecto a los pares principales. Y finalmente tenemos pues estos costos mucho más elevados para poderlos operar. Entonces no significa ni que sean buenos ni que sean malos, sino que tienen un perfil muy diferente a la hora de revisarlo. Entonces si ustedes si tienen un perfil de riesgo un poco más amantes a ello, al riesgo, entonces pueden llegar a utilizar dentro de su portafolio mediante la diversificación, que es tener un par, por ejemplo, de Latinoamérica y el resto como pares mayores o activos como acciones, materias primas y demás. Eso nos puede llegar a ayudar a recortar todo este tema de que si un par no es tan volátil, pues el otro sí puede llegar a hacerlo. Entonces, eso es como lo principal que quería como que ustedes tuvieran en cuenta. Em, para el tema de las divisas en Latinoamérica, tenemos que tenerla muy en cuenta precisamente para poder invertir en ellas. Entonces, invertir básicamente en las divisas de Latinoamérica puede ofrecerte muchas oportunidades de crecimiento, de rendimiento, pero también te implica unos riesgos bien significativos que a la final es importante tenerlos en cuenta. Pues también porque estamos especulando por cotizaciones, ¿no? Entonces no vamos a saber a ciencia cierta, pues digamos en un día si nos gusta operar en scalping o pues si lo dejamos por una semana, si somos un poco más swing, no vamos a saber qué es lo que va a pasar en sí. Digamos que el análisis técnico sí nos puede ayudar en temporalidades grandes, pero es crucial que cada uno de nosotros vayamos a analizar el tema de, digamos que los factores económicos, los factores políticos, el tema de la volatilidad de la cual les hablaba, y pues también de informarse con el tema de los spread para mirar, pues digamos que también qué broker pues, te puede funcionar o qué tipo de ejecución te funciona también para tomar una oportunidad bien interesante dentro de la cotización de estos pares de Latinoamérica. ¿Listo? Como recomendación adicional, como siempre, pues lo más importante es educarse también, investigar mucho sobre el par que queremos operar. Digamos que si es nuestra moneda nacional, pues informarnos mucho de lo que está pasando, revisar cómo se está comportando la parte política, la parte económica, la parte como tal de política monetaria y revisar como tal el mercado de Latinoamérica. En términos muy sencillos, tampoco es que nos volvamos unos expertos en todo esto, sino que pues a la final investigar y informarnos sobre un tema nos va a ayudar a generar un poco menos de riesgo. También, nuevamente, diversificar, perdón, nuestro portafolio significa que no tengamos todas nuestras inversiones en unas monedas exóticas o en unas monedas que no nos puedan brindar seguridad a la hora de invertir. Pues también depende de nuestro perfil de riesgo y pues a la final gestionarlo. Entonces, implementar unas estrategias con un riesgo cubierto para que no podamos exponer la mayoría de nuestras cuentas y finalmente buscar asesoría. En el caso de que no sepamos cómo invertir o cómo hacer este tipo de cosas, pues no está mal tampoco tener una asesoría que nos pueda llegar a generar un poco más de confianza para operar dentro del mercado de Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, yo creo que eso fue hasta el día de hoy. No sé si tengan preguntas. No estoy viendo la pantalla. Voy a dejar de compartir. Em, y listo. A la final este tema es bastante sencillo porque es la continuación de nuestro Forex que ya conocemos. Y, y pues queríamos que, como distrito, queríamos que también conocieran esta otra parte, que es la negociación de unos activos algo más volátiles, pero activos que también vale la pena empezarles a dar como una mirada bien particular, ¿listo? Entonces, pues nada, una vez más, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad, a FX Street por el espacio y nos vemos en una siguiente oportunidad.